Hola, me llamo Carrie Orrick y me da mucho gusto poder compartirles un mensaje especial en esta mañana. Gracias por estar aquí y por estar escuchando. Soy una pastora asociada de la Iglesia Viña de Evanston. Y este sermón está titulado ¿Cómo ser la iglesia cuando no podemos ir a la iglesia? Sin duda, estamos viviendo tiempos desconocidos por muchos de nosotros. La mayoría de nosotros jamás hemos pasado una pandemia. Estamos guardando distancia, usando máscaras, limpiando y desinfectando casi todo. No podemos salir mucho y no podemos reunirnos en el edificio de la iglesia. En muchos casos, estamos experimentando más incertidumbre y dificultades que antes. ¿Sabían ustedes que en este mundo hoy en día hay un grupo de personas que sí vivieron una pandemia? Es cierto. He visto anuncios y artículos y videos sobre la gripe española. Y he visto información y hasta fotos acerca de la pandemia de ahora y fotos de 1918 a 2020, mostrando hoy en día como doctor, enfermero con máscara, y en aquel entonces, en 1918, personas cuidando gente. Foto de muchas camillas hoy en día y foto de muchas camillas en aquel entonces. Gente con máscara hoy en día comparando con una foto de aquel entonces cuando estaba pasando la pandemia de la gripe española. Pues esta comparación me hizo reflexionar mucho. Me hizo reflexionar sobre esta pregunta. ¿Había momentos para la iglesia primordial en la Biblia que no podían reunirse en su iglesia por cualquier razón? Y sí hay. Hay un libro corto en el Nuevo Testamento que habla de una iglesia que de repente no podía reunirse juntos. Un evento catastrófico les lanzó a huir y a encontrar una nueva manera de vivir su fe. Tenían que seguir adelante en su camino con Dios sin los apoyos que se reciben en una rutina de la convivencia en persona con otros creyentes. Su idea de lo que es iglesia fue quitada violentamente. Bajo persecución salieron de Jerusalén para buscar nuevas vidas en otras ciudades. ¿Pueden adivinar cuál libro es? Santiago. La carta de Santiago solamente tiene 5 capítulos. Es una carta escrita por parte de un líder de la iglesia en Jerusalén a las personas que tenían que huirse. Vemos el corazón pastoral de Santiago, el autor, en cada versículo, porque es una carta llena de consejos prácticos y normas de conducta necesarias para vivir la fe más independientemente, sin el apoyo pastoral semanalmente que se recibe cuando se reúne en el edificio de la iglesia cada semana. En esto está mi corazón para ustedes. Pienso en su diario vivir. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en esta pandemia? ¿Les resulta muy difícil? ¿Están pasando tribulaciones que nunca habían imaginado?
Pues puede ser que hay días cuando nuestros defectos, adicciones y hábitos tomen lugar en vez de Cristo. Quizás con nuestro estrés no estamos buscando a Dios. Es difícil. Y pienso mucho en las personas que ahora están viéndonos desde otros países. Pienso en ustedes y oro que Dios les guarde y les cuide. Y este mensaje es para ustedes también. ¿Qué debemos estar haciendo mientras no nos reunimos en el edificio de la iglesia? Veo que hay mucho que podemos aprender en el libro de Santiago. Y este es el primer sermón de una serie de sermones que quiero predicar sobre este libro de Santiago. Cada sermón hablará del otro capítulo y el texto de Santiago y cómo podemos aplicar las verdades de este libro a nuestros días ahora, mientras no podemos reunirnos en la iglesia. Quizás nos encontramos, puede ser a veces o casi cada día, sin saber cómo enfrentar este nuevo mundo que estamos experimentando. Es igual como ellos se sentían en aquel entonces. ¿Conocen ustedes quién era este Santiago? ¿Saben cuál era el evento que causó muchos creyentes huirse de Jerusalén? Pues déjame darles un poquito del trasfondo del libro de Santiago antes de lanzarnos a ver Santiago 1. Hay 4 hombres en la Biblia que se llaman Santiago. Y este Santiago, quien era el líder de la iglesia en Jerusalén, era el medio hermano de Jesús, no era un discípulo. Digo medio hermano porque fue el hijo de José y María. Y como sabemos, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo adentro del vientre de María. Así que eran hermanos en todo sentido. Pero para ser muy claro, voy a decir que es el medio hermano de Santiago. Entonces, Santiago servía como líder de mesa directiva, se puede decir, de la iglesia en Jerusalén, líder de los ancianos, se decía. Pues, según la historia, fuera de la Biblia, sabemos que Santiago fue martirizado en 62 después de Cristo. Así que este libro tenía que ser escrito antes que esta fecha. Unos teólogos piensan que él está escribiendo al fin de su vida, pero la mayoría de los teólogos están ciertos que está escribiendo esta carta alrededor de 45 y 50 después de Cristo, porque tiene un enfoque y pues tono judío. Si hubiera escrito más tarde, hubieran hablado más de creyentes que eran gentiles. Pues considerando eso, el evento catastrófico que causó a muchos judíos cristianos griego hablantes huirse de Jerusalén era el martirio de Esteban. Para decirlo muy corto, porque podría ser otro sermón, Esteban era el primer mártir en el libro de Hechos. Era un diácono en la misma iglesia, la iglesia de Jerusalén, que era judío, pero hablaba griego, nació en la cultura griega. Esteban fue escogido como uno de los 7 diáconos o líderes para servir a las viudas griegas y hebreas para traer la paz porque había una discusión entre ellos. Era un líder poderoso en el espíritu, quien hacía señales y milagros asombrosos, dicho en Hechos 6:8. Y un día Esteban dio un discurso largo defendiendo el cristianismo, aunque no se consideraba cristianismo todavía. Y dice en Hechos 6:15,
En ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Se enojaron tantos los líderes judíos del Sanhedrin, un grupo de judíos, que lo condenaron a la muerte por lapidación. Dice en Hechos 7:59, mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Y dicho esto, murió. Leemos un poco después en Hechos 8, 1b a 2, y este es lo que es muy clave para nuestro libro Santiago. En ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Santiago estaba escribiendo su carta a estas personas. Vieron a Esteban morir por su fe y estaban viviendo sin comunidad cristiana para apoyarles. Santiago les trajo confort, dirección y ánimo. Y en eso llegamos a Santiago, capítulo 1, versículo 1. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que estaban dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Podemos comparar lo que está diciendo en Santiago a una porción de la palabra en Hechos. Y en Hechos 11:19 habla un poco más de lo que ha dicho Santiago. Mientras tanto, los creyentes fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban. Viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a los judíos. Estamos hablando de mudarse lejos y establecer nuevas vidas. Por miedo, tenían que salir, tenían que huirse en muchos casos. Para darles idea, Fenicia es 5,600 millas, o quiere decir por alrededor de 9,000 kilómetros al norte de Jerusalén. Chipre es una isla en el Mediterráneo que es como 252 millas o como 400 kilómetros al noreste. Y Antioquía era lo más lejos. Estaba ubicada más hacia el norte y era casi 8,000 millas y casi 12,000 kilómetros de distancia de Jerusalén. Era un cambio drástico, igual como la pandemia que estamos experimentando ahora en nuestras vidas. Ahora voy a leer de primero de Santiago, o Santiago 1, 2 a 5, que es la base del punto 1 de este sermón. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que estaban dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejan que crezca,
Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Santiago comenzó esta carta con la realidad de la situación de sus congregantes de la iglesia. La gente estaba enfrentando muchos problemas. Salieron con prisa de sus hogares. Estaban viviendo muy lejos. Necesitaban ánimo y dirección y saber cómo seguir adelante. Ahora, en 2020, todavía tenemos problemas. Punto 1 dice así: respondemos a tribulaciones con fe y constancia. Veo que Dios usa las tribulaciones para afinar nuestra fe. Ese proceso produce la constancia. El diccionario describe esta palabra constancia así: voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. Santiago dice que podemos ser perfectos y completos si usamos las circunstancias difíciles para dejar que Dios nos cambie durante el transcurso de las circunstancias. Esto no es fácil. No es algo que los seres humanos hacen fácilmente. Normalmente tenemos la tendencia de responder a las dificultades con enojo, culpar a otros, depresión o querer escaparse en diferentes maneras. ¿Cómo hemos respondido a la tribulación que es la pandemia de COVID-19? ¿Es en una de estas maneras? Si nos encontramos comiendo más, bebiendo más, quedándonos aislados más, pasando demasiado tiempo con aparatos electrónicos, enojándonos más, alejándonos de las cosas de Dios, pues Santiago 1, 5 a 18 tiene la respuesta. Y voy a leer esta porción y es el segundo punto. Si necesitan sabiduría, pídasela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan estable como una ola del mar que es el viento arrastrada y empuja de un lado a otro. Estas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables de todo lo que hacen. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor del campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera, se marchitarán los ricos junto con todos los logros. Dios bendice a los que soporten con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal
y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De estos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces del cielo. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. De toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Pues, ¿cuál es la solución cuando no tenemos fe y constancia? Es punto 2. Pedimos por sabiduría todas las veces que necesitamos a Dios. La sabiduría nos ayuda a vencer un montón de tribulaciones porque actuamos con prudencia que viene de Dios solamente. Jamás vas a encontrar una solución aparte de Dios. Puedo resumir esta porción larga de la Escritura así. Dios es generoso, es atento a aquellos que le piden con corazones fieles. No importa si somos pobres o ricos, las tribulaciones nos afectan. Los pobres están levantados en su sufrimiento porque su sufrimiento trae dignidad y firmeza, como el sufrimiento de Esteban, el mártir. Y los ricos están humillados en su sufrimiento porque aprenden que sus logros no les ayudan en tribulaciones. La corona de la vida se da a aquellos que soporten con paciencia las tribulaciones. Nos cuidemos de nuestros deseos porque nos causan pecar y Dios no ha cambiado. Es el mismo Dios que conocemos antes que la tribulación que estamos pasando. Y lo más importante es que somos salvos por medio de Jesucristo y que un día vamos al cielo si Él es nuestro Señor y Salvador. Los creyentes judíos que estaban dispersos lejos de Jerusalén a causa de esta persecución oyeron este mensaje de su líder de la iglesia, Santiago. Estaban comenzando nuevas vidas lejos de Jerusalén porque tenían miedo de ser matados por su fe. Imagino que Santiago 1:17 hubiera sido clave para ellos y creo que es clave para nosotros también. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Dios no cambia. Podemos pedirle sabiduría en todo momento porque Dios no cambia. Podemos fundar nuestras vidas sobre su fundación, no nuestra rutina de ir a la iglesia y no la seguridad de salud, la seguridad económica, cualquier otra cosa en ese mundo. Ahora llegamos a punto 3 y se encuentra en Santiago 1:19 al 27. Entonces, relájense, voy a leer otra vez. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar y lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano
no produce la rectitud que Dios desea. Así que quitan de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones, y no dejar que el mundo te corrompa. Pues puede ser que nos sentimos muy metidos en el mundo ahora. No podemos ir al edificio de la iglesia. Hemos perdido la rutina de ir los domingos al edificio, ver ciertas personas, participar en ciertas actividades de la iglesia. Y si están en otros países, puede ser que es igual para ustedes. Tenemos trabajos, compromisos y otros retos que luchan para nuestra atención. Santiago está recordándonos que aunque no podemos ir al edificio de la iglesia, debemos estar poniendo nuestra fe en acción. Específicamente, 2 cosas. Debemos controlar el enojo y la lengua y debemos mostrarnos bondad a los que están en necesidad. Y este es punto 3. Pongamos la palabra en práctica. No dejemos que el mundo nos corrompa. Seamos rápidos para escuchar, lentos para hablar. ¿Sabían que estas palabras fueron escritas por Santiago a personas en crisis? Los judeocristianos que salieron de Jerusalén a lo mejor se sintieron miedo, desilusión y incertidumbre, pero si gente huyéndose para sus vidas bajo persecución, para su fe debe controlar su enojo, ¿cuánto más debemos ahora controlar el enojo durante esa pandemia? Es cierto que nuestras esferas de ministerio han cambiado, pero todavía tenemos esferas de influencia. Ahora nuestra manera de interactuar con nuestra familia y nuestros vecinos es más importante que nunca. Pero también tenemos esferas de influencia por redes sociales, textos, correo electrónico, videoconferencias y más. Tenemos la oportunidad para mostrar el amor de Dios y ayudar a otras personas en medio de esa pandemia. Podemos mostrar amor, apoyo y ánimo. Nuestra situación ahora parece única, pero no lo es. En el transcurso de la historia, gente ha pasado por muchas dificultades. Y el libro de Santiago fue escrito a personas pasando por dificultades. Y es por eso que quiero compartir este sermón con ustedes. Quiero recordar de los 3 puntos, porque quiero que escoges uno para poder recibir oración. Punto 1.
Respondemos a tribulaciones con fe y constancia. ¿Es algo que necesitas? Punto 2. Pedimos por sabiduría todas las veces que necesitamos a Dios. ¿Quieres orar más? ¿Acordarse de Dios más? Por punto 3. Pongamos la palabra en práctica. No dejemos que el mundo nos corrompa. ¿Cuál punto te toca el corazón hoy? Quiero que reciban del Espíritu Santo mientras oro por ustedes. Si quieren, pueden abrir las manos hacia el cielo si estás en un lugar donde puedes hacer eso. Y voy a esperar en silencio a veces para dejar espacio para el Espíritu Santo mover entre ustedes. La verdad es que aunque no estamos en el mismo cuarto, en un edificio de la iglesia, el Espíritu Santo nos conecta por medio de la oración. Así que les invito a inclinar sus rostros. Ven, Espíritu Santo, te necesitamos más que nunca. Desciende sobre cada persona que está escuchando esta porción de este mensaje hoy. Toca el corazón y mente de cada persona, niños, jóvenes, hasta los más ancianos de nosotros, Señor. Háblale, Señor, de lo que tú quieres para ellos en ese momento. Para las personas que quieren más fe y constancia y quieren salir de sus tribulaciones en victoria, te pido firmeza. Te pido que pongas a estas personas, Señor, pon a estas personas sobre tu fundación. Y no en la orilla de la fundación, pero en medio, Señor, firmes, pase lo que pase. Y te pido, Señor, para las personas que quieren más sabiduría, toca sus mentes ahora, Señor. Bendice a estas personas cada vez que clamen por ti y por tu sabiduría. Hazles entender que nunca los vas a fallar porque nunca has cambiado. Eres el mismo que siempre. Y Señor, yo te pido por las personas que quieren practicar más su fe y no dejar ningún espacio para el enemigo meterse en sus vidas. Te pido, Señor, que ensuaveces nuestras mentes, espíritus, enojo, lengua, para hablar palabras de ánimo y amor a todos que están alrededor de nosotros y todos que estamos escribiendo o viendo por redes sociales, internet o videoconferencias. Mueve entre nosotros, Señor, que tu iglesia sea más firme y más fuerte día a día durante esa pandemia. En el nombre de Cristo oro. Amén y amén. Gracias por escuchar este mensaje. Que vayan afuera al mundo y sean la iglesia viva. Gracias, es todo por hoy.